El testamento de Neftalí, octavo hijo de Jacob y de Bila, la copia del testamento de Neftalí que ordenó al tiempo de su muerte en el año 100 de su vida. Cuando sus hijos se reunieron en el mes séptimo, el primer día del mes, estando aún con buena salud, les hizo un banquete y comida y vino, y después de despertarse por la mañana le dijo: me estoy muriendo. Y ellos no le creyeron. Y mientras glorificaba al Señor, se fortaleció y dijo que después del banquete de ayer debía morir. Y comenzó a decir entonces: oíd, hijos míos, hijos de Neftalí, oí las palabras de vuestro padre. Yo nací de Bila, y como Raquel actuó con astucia y dio a Bila en lugar de sí misma a Jacob, y ella concibió y me dio a luz entre las rodillas de Raquel. Por eso me llamó Neftalí, porque Raquel me amaba mucho, porque nací sobre su regazo. Y cuando aún era joven, solía besarme y decir: que tenga un hermano tuyo de mis entrañas como tú. Por lo que también José era semejante a mí en todo, según las oraciones de Raquel mi madre, que era Bila, hija de Roteus, hermano de Débora, la nodriza de Rebeca, que nació el mismo día que Raquel. Y Roteus era de la familia de Abraham, un caldeo temeroso de Dios, libre y noble. Fue llevado en cautiverio y comprado por Labán. Ese le dio por esposa a Euna, su sierva, y ella dio a luz una hija, a la cual llamó Silpa, porque el nombre de la aldea en la que había sido llevado en cautiverio se llamaba de la misma manera. Entonces, luego dio a luz a Bilha, diciendo: mi hija se apresura a seguir lo nuevo, pues en cuanto nació, se agarró al pecho y se apresuró a mamar. Y yo era veloz en mis pies, como un ciervo, y mi padre Jacob me designó para todos los mensajes, y como un ciervo me dio su bendición. Porque allí como el alfarero conoce la vasija cuando ha de contener y trae arcilla de acuerdo a ella, así también el Señor hace el cuerpo a semejanza del espíritu. Según la capacidad del cuerpo implanta el espíritu. Y el uno no es inferior al otro ni por la tercera parte de un cabello, porque por peso y medida y regla fue hecha toda la creación. Y como el alfarero conoce el uso de cada vasija, para que lo que es adecuado, así también Adonai conoce el cuerpo, hasta dónde persistirá en el bien y cuándo comienza en el mal. Porque no hay inclinación o pensamiento que el Señor no conozca, pues creó a todo hombre a su imagen y semejanza, como la fuerza del hombre, así es su obra, y como su mente, así es su habilidad, y como su propósito, así es su logro, y como su corazón, así es su boca, como su ojo, así es su sueño. Como es su alma, así es su palabra, ya sea en la ley del Señor o en las obras de Belial. Y como hay división entre la luz y las tinieblas, entre el ver y el oír, así también hay división entre el hombre, y entre la mujer y la mujer. Y no debe decirse que lo uno sea semejante al otro, ni al rostro ni en la mente, pues Dios hizo todas las cosas buenas en su orden, los 5 sentidos de la cabeza y uno el cuello a la cabeza, añadiéndole también el pelo para la cabeza y la gloria, luego el corazón para el entendimiento, el vientre para los excrementos, el estómago para moler, la tráquea para tomar el alimento, el hígado para la ira, la hiel para la amargura, el vaso para la risa, las riendas para la prudencia, los músculos de los lomos para el poder, los pulmones para respirar, y la fuerza, y así sucesivamente. Así pues, hijos míos, haced todas vuestras obras en orden, con buena intención, en el temor de Dios. No hagáis nada desordenado, con desprecio fuera de su tiempo, porque si el ojo le pides que oiga, no puede, así tampoco, mientras estéis en tinieblas, por esas las obras de la luz. No estéis pues habidos de corromper vuestras acciones por medio de la codicia y con palabras vanas para engañar en vuestras almas, porque así guardéis silencio en la pureza de vuestro corazón, ahí entenderéis cómo mantenerte firme según la voluntad de Dios, y desechar la voluntad de Belial. El sol y la luna y las estrellas no cambian su orden, así tampoco vosotros, no cambiéis la ley de Dios en el desorden de vuestras acciones. Los gentiles se extraviaron y abandonaron al Señor, y cambiaron su orden y desobedecieron a los cepos, a las piedras, espíritus de engaño, pero vosotros no seáis así, hijos míos, reconociendo que el firmamento en la tierra y en el mar y en todas las cosas creadas el Señor que hizo todas las cosas, para que no seáis como Sodoma, que cambió el orden de la naturaleza. De la misma manera, los vigilantes también cambiaron el orden de la naturaleza, a quienes el Señor maldijo en el diluvio, por cuya causa hizo la tierra sin habitantes y sin fruto. Estas cosas os digo, hijos míos, porque he leído en el escrito de Enoc que vosotros también
os apartaréis del Señor, andando según toda la iniquidad de los gentiles, y haréis según toda la maldad de Sodoma, y el Señor traerá el cautiverio sobre vosotros, y allí serviréis a vuestros enemigos, y seréis doblegados por la aflicción y la tribulación, hasta que el Señor os haya consumido a todos. Después de que hayáis sido reducidos y disminuidos, volveréis y reconoceréis a Adonai vuestro Elohim, y Él os devolverá a vuestra tierra, según su abundante misericordia. Y sucederá que después de entrar en la tierra de sus padres, volverán a olvidarse a Adonai y se volverán impíos. Y Adonai los esparcirá sobre la faz de toda la tierra, hasta que venga la compasión de Adonai, un hombre que haga justicia y haga misericordia con todos los que están lejos y con los que están cerca. Porque a los 40 años de mi vida tuve una visión en el monte de los Olivos, al este de Jerusalén, en la que el sol y la luna se detenían, y aquí que Isaac, el padre de mi padre, nos dijo: corred, apoderaos de ellos, cada uno según su fuerza, y el que se apodere de ellos le pertenecerá el sol y la luna. Y todos nosotros corrimos juntos, y Leví se apoderó del sol, y Judá se adelantó a los demás y se apoderó de la luna, y ambos se alzaron con ellos. Y cuando Leví se puso como un sol, aquí que un joven le dio 12 ramas de palmeras, y Judá brillaba como la luna, y bajo sus pies había 12 rayos. Y los dos, Leví y Judá, corrieron y se apoderaron de ellos. Y un toro en la tierra con 2 grandes cuernos y alas de águila y el lomo, y quisimos apoderarnos de él, pero no pudimos. Pero vino José, lo agarró y subió en él a lo alto. Y vi pues que allí, y he aquí, que se nos apareció una escritura sagrada que decía: sirios, medos, persas, caldeos, sirios, poseerán en cautiverio las 12 tribus de Israel. Y de nuevo, después de 7 días, vi a nuestro padre Jacob de pie junto al mar en Gimnia, y nosotros estábamos con él. Y aquí que pasaba una nave, sin marineros, sin piloto, y en la nave estaba escrito: la nave de Jacob. Y nuestro padre, dijo: venid, embarquémonos en nuestra nave. Y cuando él subió, a bordo se levantó y una vehemente tormenta y una fuerte tempestad de viento, y nosotros y nuestro padre que llevaba el timón se apartó de nosotros, y nosotros, zarandeados por la tempestad, fuimos arrastrados por el mar, y la nave se llenó de agua, y fue golpeada por poderosas olas, hasta que se rompió, y José huyó en una pequeña barca, y todos nos dividimos en la nave sobre tablas. Leví y Judá estaban juntos, y todos fuimos dispersos hasta los confines de la tierra. Entonces Leví, ceñido de la tela, sacó y oró por todos nosotros al Señor, y cuando cesó la tormenta, la nave llegó a tierra como en paz. Y luego nuestro padre y todos nos alegramos de común acuerdo. Estos 2 sueños se lo conté a mi padre, y él me dijo: estas cosas deben cumplirse a su tiempo, después de que Israel haya soportado muchas cosas. Entonces mi padre me dijo: creo a Dios que José vive, porque siempre veo que el Señor le cuenta con nosotros. Y dijo llorando: ah, hijo mío José, tú vives aunque no te veo, y no ves a Jacob que te engendró. También a mí me hizo llorar con estas palabras, y ardí en mi corazón para declarar que José había sido vendido. Pero temí a mis hermanos, y aquí, hijos míos, yo os he mostrado los últimos tiempos, como todo sucederá en Israel. Encargad pues también a vuestros hijos que se unan a Leví y a Judá, porque por medio de ellos surgirá la salvación para Israel. ¡Wow! ¡Qué interesante esta parte! Lo leo de vuelta. Encargad pues también a vuestros hijos que se unan a Leví y a Judá, porque por medio de ellos surgirá la salvación para Israel, y en ellos será bendecido Jacob, porque por medio de sus tribus aparecerá Dios habitando entre hombres en la tierra, para salvar la raza de Israel y para reunir a los justos de entre los gentiles. Si hacéis lo bueno, hijos míos, os bendecirán los hombres y los ángeles, y Dios será glorificado entre los gentiles por medio vuestro. Y el diablo huirá de vosotros, y las fieras os temerán, y el Señor os amará, y los ángeles se adherirán a los otros. Y como el hombre que ha educado bien a un niño es guardado en un recuerdo amable, así también para una buena obra hay un buen recuerdo ante Dios. Pero al que no hace lo que es bueno, tanto los ángeles como los hombres los maldecirán, y Dios será deshonrado entre los gentiles por medio de él. Y el diablo le pondrá como un propio instrumento, y toda bestia salvaje lo dominará. Y el Señor lo odiará, porque los mandamientos de la ley son dobles, y por prudencia deben cumplirse, porque hay un tiempo para que el hombre abrace a su mujer, un tiempo para que se abstenga de ella para su oración. Así pues, hay mandamientos, y si no se cumplen a su debido orden, acarrean el pecado.
muy grande a los hombres. Lo mismo sucede con los demás mandamientos. Sed pues sabios en Dios, hijos míos, y prudentes, entendiendo el orden de los mandamientos y las leyes de cada palabra, para que el Señor nos ame. Y después de haberle encargado muchas de estas palabras, los exhortó a que llevaran sus huesos a Hebrón y que lo enterraran con sus padres. Y cuando hubo comido y bebido con el corazón alegre, se cubrió el rostro y murió. Y sus hijos hicieron conforme a todo lo que su padre Neftalí les había mandado. Testamento de Gad, noveno hijo de Jacob y de Silpa. La copia del testamento de Gad que habló a los hijos en el año 125 de su vida, diciéndole: oíd, hijos míos, yo fui el noveno hijo nacido de Jacob, y fui valiente para guardar los rebaños. Por eso cuidaba de noche el rebaño, y cuando venía el león o el lobo o cualquier bestia salvaje contra el rebaño, lo perseguía, y al alcanzarlo lo agarraba de la pata con la mano y lo arrojaba a un tiro de piedra, y así lo mataba. Mi hermano José estuvo apacentando el rebaño con nosotros durante más de 30 días, y siendo joven cayó enfermo a causa del calor, y volvió a Hebrón a nuestro padre, quien le hizo acostarse cerca de él, porque le quería mucho. Y José contó a nuestro padre que los hijos de Silpa y Bila estaban matando lo mejor del rebaño y comiendo contra el juicio de Rubén y Judá, porque vio que yo había librado un cordero de la boca de un oso, y que había matado al oso, pero había matado al cordero, apenado por no poder vivir y porque le habíamos comido. Y respecto a este asunto, me enojé con José hasta el día en que fue vendido. Y el espíritu de odio estaba en mí, y no quería ni oír a José con los oídos ni verlo con los ojos, porque nos reprendía en la cara diciendo que comíamos del rebaño sin Judá, porque todo lo que le dijo a nuestro padre, él lo creyó. Ahora confieso mi pecado, hijos míos, que muchas veces quise matarlo porque lo odiaba de corazón. Además, lo odiaba aún más por sus sueños y deseaba sacarlo de la tierra de los vivos, como el buey y lame a la hierba del campo. Por eso yo y Simeón lo vendimos a los ismaelitas por 30 piezas de oro, de las cuales escondimos 10 y mostramos la 20 a nuestros hermanos. Y así por codicia nos empeñamos en matarlo. Pero el Dios de mis padres nos libró de mis manos para que yo no obrara la anarquía en Israel. Y ahora, hijos míos, escuchad las palabras de verdad para obrar a la justicia y a toda la ley del Altísimo. Y no os extraviéis por el espíritu de odio, porque es malo en todas las acciones de los hombres. Todo lo que el hombre hace, el que lo odia lo abomina. Y aunque el hombre haga la ley del Señor, no lo alaba. Porque el hombre teme al Señor y se complace en lo que es justo, no lo ama. Desprecia la verdad, envidia al que prospera, acoge las malas palabras, ama la arrogancia, porque el odio ciega el alma, como también yo miré entonces a José. Cuídense pues, hijos míos, del odio, porque obra la iniquidad incusa contra el mismo Señor, porque no quiere escuchar las palabras de sus mandamientos sobre el amor al prójimo, y peca contra Dios. Porque si en el hermano tropieza, se deleita inmediatamente en proclamarlo a todos los hombres, y urge que sea juzgado por ello, y que sea castigado y condenado a muerte. Y si se trata de un siervo, lo azuza contra su amo, y con toda aflicción y trauma contra él, si es posible que lo maten. Porque el odio obra también con envidia contra los que prosperan, mientras oye o ve su éxito, siempre languidece. Pues así como el amor resucita a los muertos y llama a los condenados a muerte, así el odio mata a los vivos y no deja vivir a los que han pecado venialmente. Porque el espíritu de odio obra junto con la Satanás, por la precipitación del espíritu en todas las cosas para la muerte de los hombres. Pero el espíritu de amor obra junto a la ley de Dios en la longevidad y por la salvación de los hombres. El odio, por lo tanto, es malo, porque constantemente se relaciona con la mentira, hablando en contra de la verdad, y hace que las cosas pequeñas sean grandes, y hace que la luz sea oscuridad, y llama a lo dulce amargo, y enseña la calumnia, y enciende la ira, y despierta la guerra, y la violencia y toda codicia. Llena el corazón con males y veneno diabólico. Estas cosas pues os digo, por experiencia, hijos míos, para que expulséis el odio, que es del diablo, que os aferréis al amor de Dios. La justicia echa fuera el odio, la humildad destruye la envidia, porque el que es justo y humilde se avergonza de hacer lo que es injusto, siendo reprendido no por otros, sino por su propio corazón. Porque el Señor mira su inclinación, no habla contra un hombre santo, porque el temor de Dios supera el odio, porque temiendo ofender al Señor, no hará mal a ningún hombre, ni siquiera en su pensamiento. Estas cosas aprendí al fin, después de haberme arrepentido respecto a José, porque el verdadero arrepentimiento, según un tipo piadoso, destruye la ignorancia y aleja las tinieblas, e ilumina los ojos y da conocimiento al alma, y conduce la mente a la salvación, y las cosas que no ha aprendido del hombre las conoce por medio del arrepentimiento.
porque Dios trajo sobre mí una enfermedad del hígado, y si las oraciones de mi padre Jacob no hubiera socorrido, apenas hubiera fallado, mi espíritu se habría ido, porque por lo que el hombre transgrede, por lo mismo es castigado. Por lo tanto, como mi hígado fue puesto sin piedad contra José, también en mi hígado sufrí sin piedad, y fui juzgado durante 11 meses por el tiempo que había estado enojado contra José. Y ahora, hijos míos, os exhorto a que améis cada uno a su hermano y que os apartéis del odio y de vuestros corazones, que os améis los unos a los otros, de obra, de palabra y en la inclinación del alma, porque en presencia de mi Padre hablé pacíficamente con José, pero cuando salí, el espíritu de odio oscureció mi mente e incitó mi alma a matarlo. Amaos, pues, los unos a los otros de corazón, y si alguno peca contra ti, desecha el veneno del odio y háblale pacíficamente. En tu alma no guardes engaño, y si se confiesa y se arrepiente, perdónalo. Pero si lo niega, no te enfades con él. No vaya a ser que al coger el veneno de ti se ponga a jurar y así peques doblemente. No permitas que otro hombre oiga tus secretos cuando esté comprometido en una disputa legal. No sea que llegue a odiarte y se convierta en tu enemigo y comete un gran pecado contra ti, porque a menudo se dirige a ti con engaño o se ocupa de ti con mala intención. Aunque lo niegues y sin embargo tenga un sentimiento de vergüenza ser reprendido, deja de reprenderlo, porque el que niega puede arrepentirse para no volver a agraviarte. Sí, así también puede honrarte y temer y estar en paz contigo. Y si es desvergonzado y persiste en su agravio, así perdónalo de corazón y deja a Dios la venganza. Si un hombre prospera más que tú, no te enfades, sino reza también por él para que tenga perfecta prosperidad, porque así os conviene, y así él es más exaltado. No lo envidies, recordando que toda carne ha de morir, y el hombre ofrece sus alabanzas a Dios, que da cosas buenas y provechosas a todos los hombres. Busca los juicios del Señor y tu mente descansará y estará en paz. Y aunque un hombre se enriquezca por medios malos, como Esaú, hermano de mi padre, no tenga celos, sino espera el fin del Señor. Porque si le quita a un hombre la riqueza obtenida por malos medios, lo perdona si se arrepiente, pero al que no se arrepiente, le reserva el castigo eterno. Pues el pobre, si libre de envidia agrada al Señor en todo, es bienaventurado más que todos los hombres, porque no tiene el trabajo de los hombres vanos. Apartad pues los celos de vuestras almas y amaos unos a otros con rectitud de corazón. Contad pues estas cosas a vuestros hijos, para que honren a Judá y a Leví, porque de ellos resucitará el Señor la salvación de Israel. Porque yo sé que al final vuestros hijos se apartarán de él y andarán en toda maldad, aflicción y corrupción delante de Adonai. Y cuando hubo descansado un poco, volvió a decir: hijos míos, obedeced a vuestro padre y enterradme cerca de mis padres. Y levantando sus pies se durmió en paz, y después de 5 años lo llevaron a Hebrón y lo pusieron con sus padres. Interesantísimo estos 2 testamentos que leímos. Ahora vamos a continuar luego con los que restan para ya ir terminando y tener la colección completa de estas lecturas que nos hacen ver dentro de todos estos cuentos que por tradición se van pasando de boca en boca, cómo se cumplen las profecías que están en las Escrituras y cómo todo hace relación y referencia a muchos de los dichos que vamos a encontrar aún en boca de apóstoles como Pablo, como Pedro y como el apóstol Jacobo. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo audio.